Varonautas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a su Planeta de Confianza, su podcast favorito, Planeta Varo. Esta semana, súper tema, vamos a hablar de los famosísimos Exchange Traded Funds o los famosos ETFs. Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Bienvenidos, varonautas, a esta edición más de su podcast favorito de toda la galaxia, Planeta Varo. Poncho. Muy buenos días, muy buenos días, tardes, noches, queridos varonautas, dependiendo en qué hora nos estén sintonizando. Estamos muy contentos y de manteles largos porque hoy cumple años un instrumento de inversión que a nosotros nos ha funcionado bastantito y que queremos compartir esta celebración con ustedes. Bienvenidos a su Planeta Varo. Sí, Poncho, fíjate que hoy estamos de fiesta de manteles largos porque estamos celebrando los 20 años varonautas de los ETFs, pero de renta fija. Eso es importante señalarle a la banda. Se cumplen en julio 20 años de que salieron al mercado los primeros ETFs de renta fija. Esto, Poncho, fue por una compañía que se llamaba iShares, quien lanzó sus primeros ETFs, obviamente en Estados Unidos, varonautas. Esto fue en julio de 2002, entonces estamos justamente a 20 años. Fueron 4, Poncho: LQD, SHY, IEF y TLT. Acuérdense que son siglas. Ahorita vamos a ver un poco más de siglas, ¿no, Poncho? Claro, correcto, querido Carlitos. Y como bien comentas, pues estos 20 años pues son dignos de festejo porque han adquirido tal relevancia los ETF que pues no era una ocasión para que pasara desapercibida, ¿no? Entonces, así como lo comentó querido Carlitos, estamos hoy de manteles largos, queridos varonautas, pero sí está muy bien la aclaración que hace Carlitos. Es el aniversario de los ETFs de renta fija, porque sabemos que ya había antecedentes de los ETFs de renta variable. Y como ya saben que aquí en Planeta Varo, cuando estamos Carlitos y yo, que somos los más viejitos, nos encanta echarnos un clavado a la historia, pues vamos a meternos un poquitín para saber un poquito las entrañas y la neta del planeta de cómo surgen estos instrumentazos de los cuales yo estoy perdidamente enamorado, que son los ETFs. Así es, Poncho. Entonces vámonos como siempre, ¿no? Poco a poco para que los varonautas vayan entendiendo, porque fíjate que hace poco algunos varonautas nos preguntaban, oye, ¿qué son los fondos indexados? ¿Es lo mismo que ETFs? Entonces vamos a irnos como siempre, ¿no? Despacio, para que nuestros varonautas, pues como siempre, entiendan, porque acuérdate que muchos de nosotros pues no sabemos de todos los temas, entonces hay que irnos poco a poco, ¿te parece? Y la mejor forma de entender nuestro presente y saber más o menos cómo va a estar el futuro es echarse un clavado a la historia, querido Carlitos. ¿Qué te parece si nos cuentas tú cuándo habrá surgido por ahí el primer ETF? Sí, como siempre, acuérdate, a nosotros, bueno, a mí al menos, que soy de los viejitos, nos gusta siempre la historia, ¿no, Poncho? Porque como bien dices, no podemos entender lo que está pasando si no conocemos una buena dosis de historia, ¿no? Entonces, varonautas, Poncho, tú ya sabes, pero varonautas que no sepan, les voy a contar un poquito de historia rápidamente para no aburrirlos y que digan qué hueva. Los primeros bocetos de ETF, Poncho, en este mundo, pues surgieron en Canadá, pero mucho antes, por ahí de los 90, ¿no? Hace pues 32 años exactamente, ¿no? Entonces, esto fue un cañonazo. ¿Por qué? Pues porque cambió la forma o el panorama de las inversiones, porque esto, Poncho, vino a traer algunas ventajas, como ya habíamos dicho, ¿no? Los ETF son como una canasta, esto se conoce como inversión agrupada. Esto dio una flexibilidad a la negociación. Acuérdense, varonautas, que al principio pues los inversionistas institucionales usaban estos ETFs principalmente para ejecutar estrategias de negociación muy sofisticadas, pero tuvo tanto éxito esto, Poncho, que rápidamente lo adoptaron otros inversionistas. Estos inversionistas pues querían aprovecharse de las bondades de los ETFs. Aquí podríamos decir, ¿no? Las 3 Bs, ¿no? Los ETFs pues son buenos, bonitos y baratos. Pero aquí, si quieres el bonito, lo podemos poner como bien diversificado, ¿no? Para que siga quedando con 3 Bs, bien diversificado, barato, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Poncho? Eso es un poco de cómo surgen los ETFs.
No, correcto, Carlitos. Y pues estos, hacer la aclaración, estos bocetos de los que nos habla Carlitos son los primeros de renta variable. Así es. Ahora, un poquito ya más para acá, ya entrando en el 93, para que los varonautas tengan toda la película completita de cómo ha sido la evolución de este instrumentazo, el primer fondo cotizado Exchange Traded Funds, es decir, ya un ETF, que ya quedó como abierto a todos los inversionistas, a toda la banda, salió en escena en la bolsa de Nueva York, en el New York Stock Exchange, en enero del 93. O sea, eso tendría hace 30 años casi. 30, exacto. Entonces era conocido como el famoso Spider, así como, Spider. Como araña, pero incluso sigue cotizando ese ETF, es SPDR. Entonces nada más le faltarían la I y la E para hacer Spider, pero ahí entre el argot de la banda le decían Spider. Y es por las iniciales SPDR de Standard & Poor's Depositary Receipt, SPDR. Entonces después empezó a llamarle a la gente el SPY, y que mucha gente que sigue los ETFs lo sigue como SPY, y mucha gente que lo busca y que me dicen, oye, ¿cómo puedo buscarlo en mi teléfono y todo? Porque yo lo sigo como SPDR, SP500. Bueno, pues estaba gestionado en ese momento por State Street Global Advisor, y por cierto, hay gente muy culta y que respeta mucho la historia, como quiero mandar un saludote a mi amigo Alex Loyola, que él revisa el seguimiento de cómo se comporta el Standard & Poor's y por ende los ETFs a la manera clásica, que es algo que yo le admiro mucho, que él lo sigue en su iPhone, él sigue el ETF SPDR. Entonces, saludos Alex. Oye, Carlitos, pero ya que estamos entrando en materia, en esta materia histórica, no confundir con materialismo histórico, en estos tiempos es complicado confundirlo. Sí. Cuéntanos, Carlitos, ¿quién fue el puto genio que inventó estos ETFs? Este sí es un crack, ¿no? Y no como ahora que a cualquier pendejo le dicen crack. Y a cualquier santo le rezan. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, varonautas, este cañonazo, este trancazo, este madrazo que fueron los ETFs, viene, o bueno, los podemos tener gracias a una persona que recién, no tiene muchos años, que falleció, como por ahí de los 90 años, ¿no, Poncho? Se llamaba John Clifton Bogle. Este es el genio detrás de esto, ¿no? Esta persona no solamente nos dio los ETFs, Poncho, sino que fue el fundador de Vanguard. Los varonautas que nos escuchen, Vanguard pues es la gestora de fondos de inversión low cost más grande del mundo. Vanguard es un referente. Siempre que hablamos de fondos, Vanguard va a estar ahí, Poncho. Es digamos, no es por compararlo, pero es como si habláramos de BlackRock, ¿no? De ese Exacto. tamaño, ¿no? Son la competencia, correcto. Exactamente, es tan importante como BlackRock. Entonces, podríamos decir que John Clifton pues es el padre de esta forma, ¿no? De este paradigma de invertir, de este paradigma de inversión, y inventó los famosos fondos índice, ¿no? O index funds. Este es lo que va a gestar, o sería la semilla, la idea detrás de los ETFs, Poncho. ¿Cómo ves? Este hecho es un parteaguas, varonautas, no es algo menor, por eso es que le estamos dedicando un podcast al cumpleaños de los ETFs de renta fija. Esto marca un antes y un después en los mercados, Poncho. Su mayor innovación en casi un siglo, ¿no? En 90 años al menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los ETFs han transformado a los mercados y de una forma positiva, porque esto ha sido muy benéfico, ha acercado a la gente a la bolsa, Poncho. Antes, pues la bolsa solo era de unos cuantos fifís ahí con su monóculo y su sombrero de copa, ¿no? En las calles de Wall o en Londres, ¿no? O algunos industriales. Y no, con este cañonazo, digamos que se masificó, ¿no? El acercamiento de la banda, de los varonautas a la bolsa, ¿no? Entonces, como les digo, esto pues fue un antes y un después. Entonces, el público inversionista pues tenía un apetito, Poncho. Todos querían participar en la bolsa, como te digo, no nada más los de sombrero de copa y monóculo, como la mascota de los cacahuates, ¿no? Entonces... no voy a decir la marca, pero ustedes lo conocen, varonautas. Entonces, pues la gente quería estos vehículos de inversión. Entonces, pues otro grande que es Barclays, pues le atoró en el 96.
Y bueno, ya dijimos, Vanguard, ¿no? Empezó a ofrecer sus ETFs al público en 2001. Como ven, es historia, bueno, pues reciente. Ya no tanto, pero son años recientes, Poncho. Y ya para finales, pues digamos, de 2017, había más de 100 emisores, Poncho, de ETFs. ¿Cómo ves? No, completamente de acuerdo con todo lo que comentas, punto a punto, querido Carlitos. Y ratificando ese detalle que dices, yo me atrevería a decirles, queridos varonautas, que los ETFs son la forma más sencilla de entrar al mundo bursátil, porque no van a tener que estar pegados todo el día frente a una pantalla, como cuando empiezan a hacer trading y quieren ver realmente resultados. Necesitan entrega total, vivir, desayunar, comer y pensar solamente en ver la pantalla. Sin embargo, los ETFs les permiten, porque es gestión pasiva, como tengo por acá, que es un ETF. Aquí en este diagrama de Venn, vamos a ver que funciona la compraventa igualito que como funcionan las acciones, pero con la tranquilidad y la relajación que les da un fondo de inversión. Entonces ahí converge perfectamente lo que es un ETF. Y sobre lo que comentas, Carlitos, de las emisiones, de acuerdo a la competencia de Vanguard, que es BlackRock. Que es también uno de los mayores proveedores de ETFs en el mundo, Así es. Dice que ya hay más de 8,000 ETFs en el mundo. Entonces, la mayoría de ellos son, como comentabas, a bajo costo, puede ser de 50, 100 pesos que le vayan ahí metiendo. Entonces, es la forma más práctica y más sencillita de acercarse al mundo bursátil. Ahora, este tema de la evolución, recordemos que me comentaba Carlitos, que el primer ETF del mundo se introduce por ahí de Canadá en 1990. Así es. En el 93, ya les comentamos, que se lanza el primer ETF en los Estados Unidos, el Spider, el SPDR. Spider, correcto. Para tropicalizarlo y traerlo un poquito acá a la Tierras Mexas. A la gran Tenochtitlán. El primer ETF domiciliado de Estados Unidos que se cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores fue en el 2004. Dirán, pues ya han pasado 14 años de su creación. Sí, pero créanme, para ser emergente no estábamos tan mal de entrarle a ese mundo 14 años después, porque recordemos, los primeros eran pininos, pero ya que se quedaba comprobadísimo que eran un gran instrumento de inversión, pues entra un ETF domiciliado, dolarizado y todo de Estados Unidos, para que se pudiera hacer transacciones de compra y venta desde la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, ya más para acá, en el 2009, los activos globales de los ETFs en todo el mundo ya empezó el auge y mucha gente comenzó, en vez de tener su dinero o en el banco o arriesgándolo con compraventa de acciones con un broker que solo les iba a cobrar comisión por cada compra y cada venta, empezó a tener un auge tan cañón que en el 2009 llegó a tener los ETFs su primer billón de dólares estadounidenses. ¡Wow! ¿Un billón gringo? Ya, pero en el 2009. Entonces, ya cuando avanzamos y nos vamos al 2018, que ya estaba la era de la tecnología, que el acceso a los ETFs, ya comenzaban las plataformas de compra y venta de acciones bursátiles y todo esto, los ETFs también, podías hacerlo a través de esas plataformas. Los activos globales de los ETFs totalizan más de 4.8 trillions dólares. Y estos están invertidos en más de 7,600 ETFs. Entonces, ahora con la actualización de BlackRock que dijo que ya hay 8,000 ETFs disponibles, este dato debe ser del año pasado porque en 7,600 había 4.8 trillones de dólares. Madres. Ahora, este primer ETF, Carlitos, el Spider. Que comentaba, el Spider, que nació el 23 de enero del 93, este fondo tiene hoy en día más de 292,000 millones de activos bajo gestión y fue el primero. Su madre. Está increíble el apego que todavía existe a este índice, porque lo que hace es replicar el comportamiento del índice de índices, que es el Standard & Poor's, del cual hemos hablado en Planeta Varo de forma, yo creo que bastante reiterativa. Oye, fíjate que ese es un gran dato, 292,000. Fíjate, Poncho, también, y varonautas, que el segundo ETF más grande hasta el año anterior, igual todavía sigue siendo, Poncho, es el iShares Core S&P 500 ETF. Cotiza en Nueva York bajo el ticker IVV, ¿no? O IVV. Y este, sí, Poncho, fíjate, empezó a cotizar en mayo del año 2000. O sea, hace 22 años, ¿no? Un poquito más.
Y este ETF gestiona, un total de 152 mil millones. Y esto equivale a un volumen medio mensual, digamos ya en trading, de 4 millones de dólares mensuales. Esta fecha, Poncho, el año 2000 coincide porque justo en el año 2000 más o menos, hace 22 años, es cuando recuerden, varonautas, que las bolsas se comienzan a digitalizar. Antes era como en las películas que veíamos ahí los corros, los gritones, poniendo órdenes, ¿no? Las posturas, toda esta parte donde se veía muy vistoso, ¿no? En las películas. Justo, Poncho, por ahí de 2000 es que yo tomé un curso que se llama Inducción al Mercado de Valores, y todavía me tocó, cuando cerramos el curso, el instructor nos llevó al piso de remates, Poncho. Ya eran los últimos, ya el piso de remates se veía casi vacío, tenía muy pocos como estaciones, como cabinas o cubículos, porque ya estaba entrando durísimo la tecnología. Eso ya no, creo que yo fui de los últimos que me tocó ver eso, porque ya un año después, Poncho, entró 100% de las plataformas digitales. El piso de remates, pues pueden irlo a ver en el Museo de la Bolsa de Valores, ahí en Reforma, en la Ciudad de México, pues ya está vacío, ¿no? Todavía lo mantienen ahí como de exhibición, pero pues obviamente ya no hay operación, Poncho. Entonces, ¿esto en qué año fue, Carlitos? En 2000. 2000. En 2000. Sí, es que Carlitos Baranotas es viejito, pero yo soy un poquito más viejito que Carlitos. A mí todavía me tocó el griterío, pero en la Bolsa de Valores de Chicago, porque era para commodities. Entonces, lo que vemos en las películas de compra, vende y el telefonazo y todo, me tocó vivirlo por ahí, ahí en Chicago, pero era a finales del siglo anterior. Entonces, pues todavía no permeaba hasta el tema de commodities, pero ahorita sí prácticamente son los pisos de remate y el pitch, son meramente museos para cuando quieran visitarlos, porque pues ya realmente todo se realiza de forma electrónica. Ahora, comentaba Carlitos aquí del IBB. El IBB es un ETF que va a replicar el índice Standard & Poor's. Y el que habíamos mencionado, el Spider o el SPY, ese hace lo mismo, replica el comportamiento del Standard & Poor's 500, pero ese es gestionado o emitido por State Street Global Advisor. Les hablábamos que el creador de los ETFs fue el fundador de Vanguard. Para Vanguard también tiene su propio ETF que replica el Standard & Poor's 500, solo que ahí el ticker es VOO. Entonces, esto depende de la casa emisora. ¿Qué van a hacer los ETFs? ¿En dónde está la diferencia entre uno y otro? Realmente solo es qué casa lo emite, porque lo que van a hacer estos tres que les menciono, los tres van a replicar como si fuera una fotocopia el comportamiento del Standard & Poor's 500, solo que a un costo bajísimo. Eso lo vamos a ver más adelante en las ventajas. Así es. Ahora, también, Carlitos, un poquito ya más avanzado, el PowerShares QQQ, que es muy famoso porque recordemos que el Nasdaq, esta asociación nacional, de repente cuando empezó a cotizar, empezó a tener mucha atracción y mucho hype con empresas de desarrollo tecnológico. Las techs. Entonces, las grandes techs, como ahora podemos resumirlo rápidamente en el acrónimo FANGs, que es Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google, bla, 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 bla. Todas estas compañías, más toda la chiquillería que hay de compañías tecnológicas, cotizan en el índice Nasdaq. ¿Qué nos va a hacer el ETF QQQ? Replicar exactamente lo que haga el índice Nasdaq, solo que a un costo muy barato. Entonces, el QQQ en específico va a replicar el Nasdaq 100, es decir, las 100 compañías top de tecnología. Actualmente tiene un volumen aproximado de activos, ni más ni menos, de 62 mil millones. Y este fondo se lanzó en marzo del 99, Carlitos. ¿Cómo ves? Fíjate que el QQQ, el QQQ era de mis favoritos hasta antes de la debacle de Netflix, ¿no? Y de Facebook. ¿Por qué? Porque como dijo Poncho, Baronautas, si ustedes quieren participar de los beneficios y del riesgo, obviamente, del sector tecnológico, si son techs, nerds o como les quieran llamar, niños rata, entonces este era el ETF indicado. Acuérdense, ya lo dijiste tú. Aunque hay 100 ahí, pues las FANGs son las que mueven ahí el atole, ¿no, Poncho? Entonces, por eso les digo, antes de la debacle de Netflix y de Meta,
antes Facebook, pues era nuestro favorito, porque acuérdense, Baronautas, lo que dijo Poncho, tú compras con muy poco dinero, puedes entrarle al QQQ y la comisión por administrar el ETF se cobra de manera anual, ¿no, Poncho? Entonces realmente ni la sientes. Y en cambio, Baronautas, si tú quisieras comprar con una sola acción que quisieras comprar de Netflix, una de Alphabet, una de... Puta, te gastarías 100,000 pesos, ¿no? Para tener una acción de cada una de esas empresas, ¿no? De las FANGs nada más. Acuérdense que el índice agrupa a 100 empresas. Entonces, por eso decíamos que el ETF vino a masificar. La gente estaba ávida de entrar en ese sector. Pero pues no todos tenemos el capital suficiente, Baronautas, para comprar, pues, écheme 100 de Facebook, ¿no? Pues no, porque... aunque que han caído como un 50% en los últimos meses, pues sigue siendo muchísimo dinero. En cambio, si tú tienes una lanita y un cambiecito, Poncho, pues compras el QQQ, ¿no? Correcto, Carlitos. Y para que lo logren dimensionar, queridos Baronautas, el costo financiero, digamos, de los ETFs promedio va a estar ligado a un 0.20%. Y dirán, no sé, eso es poco, eso es mucho, pero para que tengan un parámetro de comparación, este es un 0.20 comparado con un 0.80 que ustedes ni se dan cuenta, pero es lo que les cobra su Afore. Entonces, para que tengan ahí más o menos un rango para que puedan dimensionar lo barato que es invertir a través de ETFs. Pero aparte, Poncho, los costos, porque como dices, si tú compras una lanita en el QQQ, pues te cobran el 0.20 o lo que sea. Pero si tú compraras una acción de Facebook, una acción de Google, etcétera, los brokers te cobran el 0.25, depende de cada broker, de cada acción que compres, Poncho. Entonces, si compraras una de estas 100 empresas, pues te cobrarían 100 comisiones, ¿no? Por comprarlo. Correcto. Y si las quisieras vender, te vuelven a brochar a la salida, ¿no? Entonces... Y si te toca un broker mala madre que te va a decir, vende hoy esta acción y compra la acción B, y mañana te va a decir, vende la B y compra la, vas a decir, güey, pero pues si ayer hicimos lo contrario, tú hazlo. ¿Por qué? Porque ese güey gana por comisión de cada compra y de cada venta de acciones. Entonces, si lo meten en un ETF, va a estar ahí como su portafolio prediseñado, van a tener las acciones diversificaditas y de esa forma se van a ahorrar una lanototota en beneficio de sus patrimonios, que es de lo que se trata este podcast. Oye, Ponchi, ¿qué opinas del Barclays TIPS en New York? En la bolsa de Nueva York cotiza como TIP, el ticker es TIP, así como propina en inglés. Ya es de este siglo, el TIP empezó a cotizar en diciembre del 2003. Así es. Pero ha tenido gran auge porque ya ha crecido hasta los 24,000 millones en activos bajo su gestión. Entonces, como podrán ver, Baronautas, de poquito desde que se inventó ahí en 1990, que diríamos Carlitos y yo en la secundaria, ahorita están realmente siendo un exitazo todavía. Todos los días hay personas que van comenzando y van a preferir meterle en ETFs por las ventajas que menciona Carlitos, pero bueno, Carlitos, ya concluimos que de todo este bagaje histórico, la irrupción de todo esto de los ETFs o ETFs, TRAX, también lo pueden localizar el término como TRAX en español, casi nadie lo utiliza. Título referenciado a acciones. Solo en alguna literatura de libros sobre este tema de España, ya ven que tienen un apego muy cañón a ser muy textuales con el castellano. Uh-huh. Ahí sí van a utilizar el término TRAX, pero aquí en México, pues no sé si por la vecindad con Estados Unidos o qué, todos hablamos el lenguaje de los ETFs. Es más, hay personas que no saben que en español se les dicen TRAX. Pero bueno, su irrupción como vehículos de inversión ha sido una manifestación muy clarita de que ha evolucionado el sistema financiero. Y también nos habla de que hay mucha gente que está pasando de inversión activa hacia la inversión pasiva. La gestión activa siempre va a estar ahí. Y a algunos nos gusta mantenernos, comprar de repente acciones de algo, algunas personas compran Bitcoin y se salen, etcétera. Pero va a ser interesante cómo se van a ir repartiendo a la larga. En algunas temporadas va a tener más auge la gestión activa, como ahorita que los mercados están muy volátiles y las ganancias o las pérdidas pueden ser brutales, o como la gente como yo, que ya soy más viejito, preferimos irnos por el lado de la gestión pasiva, porque pues a mí me da mucha tranquilidad de que puedo tener otras actividades sin tener que estar pegado todo el día al monitor. No, de todos modos no descarto, si tengo alguna actividad relax, me meto a ver cómo va el mercado, evidentemente, y como 10, 15, 20 veces al día, pero no tengo que estar pegado para la acción de compra-venta. Entonces eso nos ayuda
un montón. Pero bueno, Carlitos, como siempre a ti y a mí la vejez nos delata, mucha historia y pocas nueces. Vamos a entrar rápido en materia. ¿Qué carajos es un ETF? Que se lo puedas definir a los varonautas así en 2 minutos. Sí, fíjate que como dices, en español track o ETF. Por cierto, Poncho, en México el que yo recuerde que mencionen como track es uno que emitió Nacional Financiera. Puta, cuando yo trabajaba ahí, por ahí de 2001, de 2002, no recuerdo. Estaba Echeverría en el poder cuando entró el gobierno. Nacional Financiera emitió el NAFTRAC, que es de los pocos tracks, ¿no? O conocidos como título referenciado a acciones. Que replica el IPC. Exactamente, entonces pues es un ETF, nada más que le pusieron NAFTRAC, ¿no? NAF de Nacional Financiera y TRAC, pues respetando el nombre como lo mencionabas de español, ¿no? Antes de decirles qué es un ETF, bueno, eso que comentaste, Poncho, de la gestión activa y pasiva, no solamente es de edad, de que estemos viejitos o no, yo creo que es de tiempo, de dedicación. Un compa ahí de la oficina, Poncho, está haciendo sus pininos, diario ahí en ratos muertos va y vemos el mercado y anda aprendiendo, y empezó a hacer sus pininos. Fíjate que quiso aplicar lo que hemos aprendido de indicadores de fuerza relativa, de media móvil, etcétera. Y empezó a hacer ahí sus pininos, Poncho, de forma pues un poco aventurada e irresponsable a mi parecer, pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiere, Poncho. Fíjate que empezó a aplicar lo que le iba enseñando y empezó a jugar ahí con el dólar, empezó a ganar unos centavitos y hace unos días decidió meterle un poco de dinero a el euro-yen. Entonces, como saben, varonautas, el euro y el yen tocaron sus mínimos históricos en 20 años ambos. Entonces mi estimado Serge tuvo el tino de meterle a las dos monedas que más han perdido en los últimos 20 años. Y esto es porque él estaba revisando pues en sus ratos libres, varonautas, y en una de estas pues se ocupó, ya no lo revisó y ¡pum! Vino la bajada, Poncho. Entonces, de que iba ganando un cambiecito muy motivado, pues perdió un montón, porque como bien dices, tienes que estar pegado a los monitores, ¿no? Si quieres hacer gestión activa. Y bueno, ya tuvo su primer descalabro en un escaso mes que lleva jugándole a esto de los dineros. Pero bueno. Un tip ahí para tu amigo Serge, porque les hemos también hecho mucho hincapié de que hay muchas bondades en el análisis técnico, y yo creo que fue lo que le pasó a tu amigo Serge, porque igual y siguiendo el análisis técnico dijo, yo creo que viene muy buena temporada para estas dos divisas, pero también hay que considerar la importancia de lo que es el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque también si vemos el periodo en el que estamos, post-COVID, inflación altísima y una guerra, nada más ni menos 3 factores que nos pueden mover el mercado durísimo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Buscar activos refugio. Un activo refugio más que el oro es el dólar. Por lo tanto, la paridad del dólar ahorita está en máximos históricos, incluso va a llegar a una paridad con el euro, lo cual se veía lejano, pues ahorita creo que ya ni tan lejano. Sí, exactamente. A los varonautas más jóvenes, Poncho, pues les atrae mucho esto de estar viendo indicadores, gráficas, tickers, ¿no? Pues es algo muy sexy, pero la mayoría deja de lado el análisis fundamental. Acuérdense, los fundamentales de una empresa pues son los 5 estados financieros básicos, ¿no? Balance general, estado de resultados, flujo de caja, origen y aplicación de los recursos, en fin, todo eso hay que estarlo estudiando, no nada más estar ahí en los monitores, Poncho. Pero bueno, echando a perder se aprende. En fin, varonautas, formalmente un ETF es una canasta, es un conjunto de activos que cotizan en las bolsas de valores. Estos activos no solamente son acciones, pueden ser, como ya hemos dicho, Poncho, pueden ser bonos, pueden ser commodities, pueden ser acciones. Y el ETF es un vehículo que nos va a ayudar a invertir de forma diversificada y a un bajo costo. ¿Por qué no nos das un ejemplo, Poncho, tú que eres más metidazo en los ETFs? Un ejemplo más terrenal, así a nivel de cancha. ¿Cómo podrían entender los varonautas que funcionan los ETF? Vamos a dar un ejemplo para que lo entienda cualquier varonauta, porque todos han practicado en algún punto algún deporte. Para que sea muy fácil de entender esto, queridos varonautas, imagínense que un ETF es un equipo. ¿Saben? Piensen en un equipo de fútbol soccer, el equipo de fútbol soccer de su colonia, el equipo de fútbol soccer con el grupo de compas con el que se juntaban en la esquina a decir burradas y a echar chévere. Exactamente.
Dentro de ese grupo de amigos, pues había algunos amigos que eran extraordinarios portereando, y cuando se armaba la cascarita de fútbol, tenías ahí a un Javas y a un Mollejas, que eran extraordinarios porteros. Entonces tú seleccionas a esos dos personajes y los llevas a tu canasta porque quieres, obviamente, lograr la meta. En el caso del ETF, la meta es replicar exactamente igual el índice. Nosotros acá la meta sería ganar la Copa Cuitláhuac o algo así, ¿no? Ganar ahí en el Deportivo del Palacio de los Deportes, la Ciudad Deportiva, el Deportivo Santa Cruz. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieres? Seleccionar a los más chingones. Entonces, ¿quiénes son los mejores portereando? Pues tienes a Javas, tienes a Ray el Molleja, te los llevas. Luego en los defensas tienes ahí pues a un tal Chiquilobo y tienes tienes a varios compitas que son extraordinarios defensas. Entonces te llevas a los 4 mejores y a 2 que 3 que puedan servirte como cambios o sustitutos. Después en la media tienes a unos chingonazos, tienes ahí a un Morens, tienes a varios compas que van a ser los que te detonen el juego en la media cancha. En ese sector no hay nadie mejor que ellos en toda la chingada delegación. Así entonces, obviamente, tú los metes en tu canasta de tu equipo. Exacto. Y en la delantera, pues tienes ahí a varios chingonazos también. Tienes ahí a un Piti, tienes ahí a un Chávez, que es un goleadorazo. Entonces, conformas este equipo de forma tal que tienes a los mejores en cada posición. Exacto. Y si alguno de ellos llega a fallar porque se lesione, porque no le dio su mamá o porque no cooperó con el arbitraje y no puede jugar ese día, tienes ahí a alguien que entra en su reemplazo. En el caso de los ETFs, en el caso de un ETF, por ejemplo, de acciones tecnológicas, si quebrara Facebook, el algoritmo solito va a sacar a Facebook del ETF y va a entrar una empresa que tenga mucho potencial para darle rendimientos a las personas que inviertan en ese ETF. Entonces, si todos fuéramos buenos porteros, todos tuviéramos las mismas habilidades, pues sería difícil ganar los juegos. Claro. Por eso es bueno contar con la diversificación. Vas a tener, sí, uno y un repuesto de portero, pero vas a tener chingones de defensa, chingones de medios y chingones en la delantera. Pues lo mismo va a pasar exactamente con los ETFs. Podemos tener ETFs donde tengamos algo en acciones, otra parte en bonos, otra parte en commodities o materias primas, y de esa forma tu portafolio te puede garantizar ganar el campeonato, que es llegar a viejito con un chingo de dinero. Entonces, esta que sería la Copa Cuitláhuac con la Copa Santa Cruz, en el caso de los ETFs va a ayudarnos en el término bursátil a ganar el campeonato de la vida. Entonces nos va a ayudar tener esta selección de mejores acciones en nuestra canasta para que nuestro equipo pueda lograr tener pues un mejor desempeño. De esta forma, el ETF va a tratar de igualar el desempeño del índice, como podría ser el Standard & Poor's, el Nasdaq o el sector que se les ocurra, y esto les va a generar a ustedes, varonautas, la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles porque tienen a los más chingones. Entonces, si invirtieran en un ETF que replique el Standard & Poor's, imagínense que tienen a su servicio a los 500 CEOs más chingones de las empresas más poderosas de Estados Unidos. Los CEOs de las empresas más chingonas quieren que esas empresas crezcan y les vaya muy bien. Todos esos cabrones están a su servicio porque ustedes invierten en un índice, en un ETF que replica el índice, donde están contenidas las 500 compañías más chingonas de toda la economía estadounidense. Esta explicación la vamos a tener que usar después porque me gustó mucho, Carlitos. Sí, no, y aparte justo esta escogencia de jugadores según sus habilidades es lo que hacen los administradores y es por lo que nos cobran este porcentaje. Obviamente, pues aquí son jugadores en tu ejemplo y en los ETFs, pues los algoritmos lo que hacen es ver qué acciones van dividendos, a con qué riesgo, calculan las betas, en fin, hacen toda una serie de estimaciones tanto de riesgo como de rendimiento esperado y con base a eso es con el que construyen el portafolio, ¿no? Porque también no solo es escoger las acciones, Poncho, sino es qué porcentaje van a tener como peso en nuestro ETF, ¿no? Un papel muy importante porque esta capacidad de decir no vino tal defensa o no vino tal portero, en su lugar entra tal persona, en el caso de los ETFs, el administrador o el emisor podría decidirlo. Sin embargo, como replica exactamente el índice madre, en el índice madre es un algoritmo quien lo decide. En el caso del equipo de fútbol sería
el entrenador o el El director Losh. técnico, el Losh, sería el que dice, a ver, Mollejas, tú te me vas a la banda derecha porque no vino el defensa derecho, tú te me vas a cubrir esa área. Eso es exactamente lo que haría el algoritmo del índice Standard & Poor's, por ejemplo. Entonces, él va a seleccionar qué empresas no están dando, qué vacas no están dando leche para sacarlo. Entonces va a entrar una empresa que sí tenga potencial. Esas decisiones como de director técnico en el caso del fútbol sería lo que hace el algoritmo del índice madre, y los ETFs van a replicar exactamente el mismo comportamiento. El equipo de fútbol de tu cuadra admira al Real Madrid o admira al Barcelona y todos quisieran jugar como juega ese equipo. Bueno, exactamente los ETFs van a replicar a los índices madre. Vamos a rematar, Carlitos, con unas ventajas de los ETFs para que se lleven un muy buen sabor de boca a los varonautas. Exacto. Arráncate y nos vamos una y una. Bueno, vamos a darles 5 ventajas de invertir en ETFs, varonautas. La número 1, los ETFs, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la estrategia es diversificar. Entonces los ETFs diversifican sus portafolios de inversión y al diversificarlos ya están reduciendo el riesgo. Tú en cuanto entras a un ETF, Poncho, tienes el beneficio de la diversificación de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es una canasta de acciones. Están todas las empresas de un índice, de un sector, del sector energético, del sector minero, en fin. Entonces con los ETFs tienes diversificación inmediata, cosa que no ocurre si tienes una o N acciones de empresas directamente. Entonces el riesgo ya se reduce porque, como bien lo explicaste, si un jugador se lesiona, pues tienes otros que salen al quite. Si compras las acciones individuales y les va mal, tienes que tomar la pérdida o la minusvalía, Poncho. Correctísimo, Carlitos. El segundo, vamos a ver que los ETFs van a desmitificar todo el tema de la inversión. ¿Por qué? Porque en los ETFs no hay brujería, no hay magia negra, no hay oráculos, no hay trucos y nadie te puede decir hacia dónde se va a mover ese ETF, porque el ETF va a replicar lo que es el índice madre, digamos, el índice referente, va a ser benchmark de lo que hace exactamente el índice, como podría ser Standard & Poor's, el Nasdaq, etcétera. Entonces, de esta forma, los ETFs son súper transparentes porque van a mostrar exactamente cómo se comporta el ETF de acuerdo a cómo se haya movido hacia arriba o hacia abajo, en la misma proporción el índice madre. Aparte de esto, Carlitos, los ETFs van a ser bien transparentes porque van a mostrarnos cuáles son las inversiones subyacentes de cada uno y dirán, ¿qué chingados es eso de inversión subyacente? No seas mamón. Bueno, como sabemos, en finanzas existen productos como los futuros, las opciones, los warrants y algunos otros términos como los swaps, ¿no? Que no son activos per se. O sea, no estás tú comprando y vendiendo una acción al comprar un futuro o al comprar una opción o un warrant, sino que va a depender de la cotización y de la evaluación de otro activo y tú vas a tener un contrato financiero sobre de un activo tercero. Es decir, si yo quiero comprar tal cual trigo, pues puedo hacer la compraventa de futuros del trigo, pero el futuro no es el activo, el futuro no es exactamente el trigo. Yo estoy comprando un precio a futuro y un compromiso de compra-venta, pero no estoy comprando el activo tal cual, ¿va? Exactamente. Siguiente punto, varonautas. Los ETFs nos dan un mayor acceso a diferentes mercados. Les gusta esto de los BRICS, los famosos BRICS. Quieres entrar al alto riesgo pero alto rendimiento de los PIGS. Te llama la atención las famosísimas FANGs. Bueno, todo esto lo puedes hacer con ETFs, Poncho. Si quieres invertir como yo, no me dejarás mentir. Yo tengo una lanita en los BRICS, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando hicimos mi portafolio dijimos vamos a entrarle a el riesgo de los BRICS? Entonces, en lugar de estar viendo qué empresas buenas hay en Brasil, qué está haciendo Putin, etcétera, ¿sabes qué? Mejor mi lanita, mi cambio en los BRICS. Los PIGS son los considerados de alto riesgo, son los patitos feos de Europa, pero acuérdense, riesgo-rendimiento. Hoy me amanecí aventurero, le meto una lanita a los PIGS. Yo soy un chico tecnológico, yo solo quiero saber de tecnología, le meto al QQQ o alguno que se centre en las FANGs. Entonces todo eso, varonautas, lo pueden hacer con ETFs. Les van a dar acceso a diferentes mercados en cualquier parte del mundo. Correcto, Carlitos. Y esto que les menciona Carlitos de entrar en estos
sectores como los BRICS o en las FANGs o en los PICs, pues también van a hacerlo muy sencillo porque los ETFs son un instrumento súper fácil de operar. La verdad es de que parte de los atractivos que tiene los ETFs, aparte del bajo costo y la diversificación, es su liquidez. Es decir, esta facilidad de convertir tu inversión en efectivo, ¿no? Si tienes una necesidad, vendes de volada y en un ratito te cae la lana en tu cuenta y ya tienes ahí el cash. Esto sin perder valor, por lo cual vamos a entender que los ETFs van a funcionar muy similar a cómo funcionan las acciones, pero nos van a dar la tranquilidad que nos da un fondo de inversión, ¿va? Entonces, siempre que la bolsa esté abierta, podrán ustedes hacer estos movimientos de compraventa. Y se va a adaptar a cualquier tipo de perfil. Para los que son más intensos, así de que no, es que yo soy trader, me da hueva la gestión pasiva, ok, puedes entrar y salir del mercado, siempre que esté el mercado abierto, para estos inversionistas de corto plazo, porque pueden entrar y comprar una posición y venderla al ratito en la tarde o venderla al otro día. Y también para los que somos más apegados al tema tipo Warren Buffett, que somos value investors, vamos a comprar ahorita para vender en 20, 25 años, o vamos a ir haciendo aportaciones en un ETF cada mes, pensando en 25 años retirar un billetototote, por lo cual no nos pegan mucho las variaciones en el hora a hora o en el día a día. Lo que nos interesa es la tendencia de largo plazo. Eso es importante, Pacho, porque mucha gente, los varonautas, como siempre, más jóvenes o de impulsos juveniles, eso de la gestión pasiva, que hueva. No. Si ustedes se creen y se las dan de traders, también lo pueden hacer con ETFs. Pueden echarle o entrarle al casque. Si son, como ya dijiste, como nosotros, que ya lo que queremos es retirarnos con un poquito más de libertad financiera, pues le entramos a los ETFs. Los ETFs son para cualquier perfil, no son exclusivos de los viejitos, de los que no quieren riesgo, en fin, es para todos. Y esto de la liquidez es muy importante, Poncho. Fíjate que yo tenía un cambiecito en un fondo de inversión, creo que en GBM, no recuerdo en qué plataforma, y puta, para retirarlo tardé como 5 días porque no había la liquidez, o sea, no sé qué pasó, Poncho, que no pude sacar mi dinero, me tardé como una semana, ya ni necesitaba el dinero cuando me llegó. En cambio, lo que mencionas de los ETFs es prácticamente una acción. Yo me meto ahorita, compro el ETF y ahorita mismo lo tengo. Mañana en la mañana decido vender y mañana al mediodía ya lo vendí y ya tengo mi dinero. Entonces prácticamente es una acción, nada más que con los beneficios que hemos mencionado, ¿no? Correcto. Y ya para rematar, queridos varonautas, pues el costo. El costo ya vimos que es bajísimo, pueden tener acceso a una muy amplia diversificación, no diría infinita, pero sí, la verdad es que muy amplia de la diversificación, y el costo va a ser realmente de risa. Yo creo que con los rendimientos que pueden obtener, ni siquiera van a notar el tema de los costos. Mucha gente a mí me ha preguntado, oye, pero ¿cuándo me van a hacer el cargo como de los costos? Ya te lo han hecho, pero no lo has notado, porque el rendimiento realmente supera lo simbólico que es, ¿no? Sí, aparte no es que digan a fin de año, no es como los impuestos, ¿no? Que digan, ahora sí cállate, no. Sino que es una forma progresiva. Entonces realmente eso es neta, varonautas, ni cuenta te das de las comisiones. Entonces creo que este es otro de los atractivos de los ETF, ¿no, Poncho? Correcto, mi querido Carlitos, se me hace que ha sido un programa muy completo para celebrar los 20 años de los ETFs de renta fija, y también esperamos que a los varonautas les haya quedado un poquito más clara la película. También tenemos un episodio por ahí específico de los ETFs, y también queremos invitar a los queridos varonautas a que nos sigan el día de mañana para el resumen semanal. Tenemos mañana un cierre de una semana cortita porque no hubo mercados el día lunes, pero tenemos mucho que platicarles porque ha sido una semana muy movida. Sí, mañana vamos a tener nuestra actualización cripto, Poncho, que ya tiene tiempo que no hablamos del cripto. Si bien va en un franco descenso, pues vamos a conversar con alguien que esté más metido en ese tema para que nos ilumine un poco, ¿no? Del devenir que ha tenido el cripto en estas últimas semanas. De acuerdo, Carlitos. Y pues por último, varonautas, invitarlos a que se suscriban, si están viendo aquí el programa, suscríbanse ahí en la campanita, denos seguimiento también en nuestras redes sociales, en cada una hay diferente información, y pues ayúdenos también a rebasar ya los 1000 suscriptores en Facebook. Ahí recomiéndenos con sus compas, con su novia, con su exnovia, con quien puedan, para que este proyecto siga creciendo y sigamos llevándoles la información así desmenuzadita como les gusta. Oye, pues feliz cumpleaños a los ETFs de renta fija, Poncho. Salud con mi taza. Saludcita, Carlitos. Salud.
Felicidades ETFs, renta fija. Nos vemos mañana y en la madrugadora del lunes. Bonita tarde, varonautas. Gracias. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro